Muy buenos días. Hoy, en el día 333, leeremos los capítulos 5, 6 y 7 de la primera carta a los Corintios. Comencemos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Ahora leeremos el capítulo 6. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, que quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora leeremos el capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que ese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tu mujer si quizá hará salva a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizá hará salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, que es el circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremie, que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a la mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los dos tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisieras pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad
y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5, el Señor nos invita a ser una iglesia santa. Vemos que tenemos la responsabilidad de mantener las normas de moralidad de la palabra de Dios. Eso lo vemos en los versículos 1 al 2 que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Somos llamados a que guardemos la moralidad de la palabra. Acá había un problema en la iglesia de Corinto, era que había una persona que se había llegado a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra, y se estaba permitiendo que esa persona, estando en ese pecado, siguiera estando en la iglesia como si nada. Somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios. Debemos cuidar la sanidad del cuerpo, y eso lo vemos en el versículo 2, que el Señor les pregunta a través de Pablo. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Es decir, cuidemos entre todos la santidad dentro del cuerpo, la sanidad de vivir para Cristo, de vivir para Él. A veces es necesario la confrontación con el fin de provocar el arrepentimiento, y por eso en el versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchas veces cuando no se confronta a la persona sigue viviendo de igual manera. Cuando no se corrige un pecado en la iglesia, muchos pueden llegar a ser contaminados, y eso lo vemos en los versículos 6 al 7, que dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque pues, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es importante que nosotros entendamos que somos llamados a actuar como lo que somos, no vivir una vida hipócrita, sino una vida consagrada al Señor. Eso lo vemos en el versículo 11, que dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y decimos que vivimos para el Señor, pero somos llamados a vivir una vida de testimonio. En el capítulo 6, el Señor nos enseña que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es del Señor, somos de Cristo. Debemos solucionar nuestras diferencias entre nosotros, y eso lo vemos en el versículo 1, que dice así, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es importante que esas diferencias se arreglen dentro de este grupo. El Señor nos dice en su palabra que si tenemos algo que sentir contra un hermano, vayamos nosotros y hablemos con él y solucionémoslos con él en secreto. Si él no nos oye, llevemos un testigo, pero siempre ir entre nosotros. Un llamado a dejar atrás el pasado, versículos 9 al 11, que dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Antes andábamos en tinieblas, platicábamos todos esos pecados y el Señor nos dice, ya no más. Eso eran antes, ahora ustedes ya fueron lavados, ustedes fueron justificados, ustedes fueron limpiados. Vivamos para el Señor. No podemos dejar dominarnos de esos impulsos. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora lo que nos debe dirigir es el Espíritu Santo. Nuestra vida tiene un propósito más allá de lo superficial. Eso lo vemos en el versículo 13 que dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Muchas personas piensan que su cuerpo es para satisfacer todos los apetitos de que éste pide, pero la Biblia habla de cosas más trascendentes, es entender que nuestra vida le pertenece al Señor. Y entonces el Señor nos hace a un llamado a huir de la fornicación, versículo 18, que dice así, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es importante que sabemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, por lo tanto, cuidar el templo de Dios. Como lo dice el versículo 19, que dice así, o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. En el capítulo 7 vemos que el Señor nos habla de los estados civiles, en especial del matrimonio. Allí habla de la soltería, de la viudez, pero se enfatiza mucho en el matrimonio y nos habla de que los esposos tenemos la responsabilidad de cuidar uno del otro. Versículos 3 al 5, que dice así. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Somos llamados a amar a nuestros esposos, a preocuparnos por él, saber que nos debemos a él, que él se debe a nosotros, y desde ahí entender que tenemos unas responsabilidades. Desde el estado civil que tenemos debemos vivir para honrar a Dios. Versículos 8 al 9, que dicen así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, cada uno tenemos un estado civil, puede ser casado, soltero, viudo, como expresa aquí Pablo. El Señor nos dice, del estado civil que te llamé, que el estado civil que considera la Biblia son estos tres. Entonces, de ese estado, quédate ahí, o si lo vas a hacer, si vas a tomar una decisión, tómala en el Señor. Acá en la sociedad consideramos otros estados civiles como unión libre. La Biblia nos habla que Dios ha establecido el matrimonio como esa posibilidad de formar ese hogar donde el hombre y la mujer se unan. Es importante que nosotros vayamos a la palabra y vivamos de acuerdo a ella. El deseo de Dios por la permanencia en el matrimonio lo vemos en el versículo 10, que dice así, pero a los que están en unión en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. El deseo de Dios es que los matrimonios sean sólidos. Hoy en día vemos matrimonios que por cualquier situación se separan, por adversidades, y Dios quiere que aún allí nosotros podamos madurar, crecer, generar un ambiente propicio para que nuestros hijos puedan soportar las dificultades que vienen en la vida, porque nosotros ya lo pudimos enfrentar en el matrimonio y les podemos enseñar a ellos. Un llamado a tomar decisiones dirigidas por el Señor en el momento de casarse, versículo 27. Está ligado, mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no peca, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar.
El matrimonio no es fácil, la misma palabra dice que podremos tener aflicción de la carne porque habrá momentos de conflictos, de dificultades, de tener que llegar a acuerdos, de tener que aprender a morir, a renunciar, de poder establecer esos niveles de crecimiento. Y por eso el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Por eso el Señor nos invita a dejarnos dirigir por Él en esa decisión tan importante de la vida. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos honrando a Dios en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, con nuestro cónyuge, padres o demás miembros del hogar? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.